7 casos emblemáticos, 7 futbolistas que fueron titulares en Perú en el inicio de la era Gareca, en la Copa América Chile 2015. Los repito: Advíncula, Farfán, Carrillo, Ascuez, Zambrano, Pizarro y Vargas. La defensa titular, señores: Advíncula, Zambrano, Ascuez, Vargas, Claudio Pizarro, André Carrillo, Jefferson Farfán. Y Ricardo Gareca tuvo la valentía, tuvo, como dicen en México, los tompiates bien puestos para decidir jugársela por otros elementos y que vayan volviendo poco a poco conforme se vayan ganando nuevamente lugar en la selección. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto. Están pasando cosas. Clásico del Pacífico, Perú-Chile. Nos visita el equipo de Ricardo Gareca. Nos visita con Arturo Vidal. ¿Qué novela la que se armó en Chile, en el rival? ¿Y nos preocupa? Sí, porque es el rival. Y no es cualquier rival. Es el clásico del Pacífico. Es el clásico rival. Al equipo al que le tenemos que ganar siempre. Con el que cada vez que jugamos, no importa la posición en la tabla, no importa el torneo que se juegue, no importa absolutamente nada. Es nuestro clásico y hay que ganarlo. Hermoso país Chile, por cierto. Estuve ahí hace algunas semanas, pero siempre les quiero ganar. En todos y absolutamente todos los partidos hay que ganarle a Chile. Por ello, vamos a hablar un poquito de esta novela que se dio en Chile, pero comparándola con lo que conocemos de Ricardo Gareca. Las veces que Ricardo Gareca tuvo que retroceder. Las veces que Ricardo Gareca tuvo que decir: un momento con mis ideas, un momento con lo que dije, un momento con lo que pensaba. Tengo que retroceder por el bien del equipo. ¿Pasó en Perú? Por supuesto que pasó en la selección peruana. Pero eso sí, con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ningún jugador peruano, de los cuales voy a describir o a los cuales voy a describir uno por uno, en ningún momento declaró algo contra Ricardo Gareca. Ningún jugador peruano en ningún momento utilizó improperios contra Ricardo Gareca, como sí lo hizo Arturo Vidal. Este huevón no ve la Libertadores, ¿o qué hueá? Eso claramente es una manera no muy común de expresarse del seleccionador, el cual ahora te ha vuelto a llamar. Bueno, Chile cayó en la desesperación, podrán decir algunos, y por ello tuvo que Ricardo Gareca retroceder y llamar a Arturo Vidal, quien seguramente portará el brazalete de capitán en el partido ante Perú. Pero vamos a recordar entonces las veces que en la selección peruana Ricardo Gareca retrocedió. Todo esto se inicia y coincidentemente parte en una misma fecha doble. Sí, en una misma fecha doble parte todo esto. Fecha doble de marzo del 2016. Perú enfrentaba a Venezuela como local y enfrentaba como visitante a Uruguay. Fecha doble en la que Perú consiguió un solo punto. Fecha doble en la que se marcó un antes y un después en ese proceso. Fecha doble donde apareció el Oreja, donde apareció Ruiz Díaz con un tanto ante Venezuela y una asistencia, donde aparecieron algunos jugadores que después fueron importantes en la consecución del objetivo. Voy a darles la alineación ante Venezuela. Galese, Advíncula, Zambrano, Ascuez, Vargas, Tapia, Bayón, Farfán, Cueva, Pizarro y Paolo Guerrero. Esos fueron los 11 que jugaron ante Venezuela. Es imposible no recordar, ¿no es cierto?, cuando se dan las modificaciones, se van Farfán y Pizarro, ingresan Ruiz Díaz y el Oreja, Perú empata el partido y se sintió un cambio en el Estadio Nacional. Después llegó el partido ante Uruguay en Montevideo. ¿Cómo jugó Perú? Galese, Advíncula, Cristian Ramos y Alberto Rodríguez los centrales, ni Ascuez ni Zambrano como centrales, Jair Céspedes fue lateral izquierdo, Tapia con Ascuez de volante central ese día, Andy Polo, Cristian Cueva, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. Así jugó Perú ese partido previo a la Copa América Centenario.
¿Qué pasó después de esa fecha doble? ¿Qué pasó después de esa fecha doble de marzo? Carlos Ascuez, que fue titular en esos dos partidos y que había sido titular en todo el proceso Gareca, incluyendo el inicio de la eliminatoria, incluyendo toda la Copa América 2015, nunca más fue llamado por Ricardo Gareca. Nunca más. Lo dejó de llamar en marzo del 2016 y no volvió a ser tomado en cuenta en la selección peruana hasta que asumió Juan Reynoso. Con Gareca, Ascuez quedó totalmente fuera de la selección. Juan Manuel Vargas fue lateral izquierdo en ese primer partido. Juan Manuel Vargas jugó ese día su último partido con la camiseta de la selección peruana de fútbol. El técnico Gareca nunca más lo convocó. Claudio Pizarro jugó su último partido con la selección peruana de fútbol en esa fecha doble ante Uruguay. Se habló de una posible convocatoria para el Mundial de Rusia 2018 después de que Perú logró la clasificación. Polémica que quizás en otro momento podremos tocar aquí en Están Pasando Cosas. Estos tres jugadores nunca más fueron tomados en cuenta por Ricardo Gareca. Vargas entró en un momento quizás ya de etapa final de su carrera. Ascuez, campeón y titular con Alianza Lima 2017, titular con Alianza Lima 2018, pasó al Orlando City, era figura, Gareca nunca lo llamó. Y Claudio Pizarro sabemos que siguió jugando al fútbol hasta después de la pandemia. Pero en esa misma fecha doble también se dio una situación particular con otros elementos. Luis Advíncula. Luis Advíncula fue titular en esos dos partidos de la fecha doble, pero después, por algunos casos que a Ricardo Gareca no le gustaron, quizás alguna situación que él la tomó como alguna indisciplina, como alguna falta de compromiso, dejó de llamar a Luis Advíncula y no fue tomado en cuenta Luis Advíncula para la Copa América Centenario. En la Copa América Centenario, el lateral derecho, los dos primeros partidos, ante Haití y ante Ecuador, fue Renzo Reboredo. Después fue Aldo Corso ante Brasil, ante Colombia, y se quedó con el puesto de titular toda la eliminatoria. Advíncula vuelve a ser llamado recién para el partido ante Paraguay, estuvo en banca e ingresó ante Brasil en el Nacional el día que Neymar le hizo un partidazo a Aldo Corso le hizo un partidazo a Neymar. Otro de los jugadores que también fue borrado en un primer momento por Ricardo Gareca después de esa fecha doble fue Carlos Zambrano. Carlos Zambrano fue titular en el partido ante Venezuela, le pusieron tarjeta amarilla, no estaba ya habilitado para jugar ante Uruguay y a partir de allí Gareca no lo llamó más. Tuvo que pasar mucho tiempo, desde el año 2016 hasta la Copa América 2019 en el partido ante Bolivia, para que Carlos Zambrano, más de 3 años después, pueda volver a jugar por la selección, cuando Ricardo Gareca le otorga el perdón en una gira por Alemania y Países Bajos, donde Zambrano visita a la selección peruana y se reúne y de alguna manera le pide a Ricardo Gareca el perdón o la posibilidad de ser convocado nuevamente, ¿no? 3 años después, Carlos Zambrano fue convocado a la selección peruana. Lo hemos dicho, Advíncula algunos meses, Zambrano 3 años después. Hablemos ahora de André Carrillo. André Carrillo no jugó la fecha doble de marzo por lesión. Esa fecha doble de marzo del 2016 no estuvo convocado por lesión. Tampoco va a la Copa América Centenario. Y vuelve a ser tomado en cuenta para la fecha doble contra Paraguay. Incluso es uno de los mejores jugadores en ese partido en Asunción. Y para cerrar esta lista de las veces que Ricardo Gareca retrocedió por alguna u otra razón, hay que hablar del caso más emblemático, el caso de Jefferson Farfán. Farfán fue convocado a esa fecha doble, fue titular ante Venezuela, fue reemplazado por el Oreja Flores y no volvió a ser tomado en cuenta hasta agosto del 2017, cuando fue titular en el Estadio Monumental ante Bolivia, día que, coincidencia con el partido que se viene, atajó Carlos Cáceda. A Farfán le costó casi 1 año y medio volver a la selección peruana de fútbol
con Ricardo Gareca. 7 casos emblemáticos, 7 futbolistas que fueron titulares en Perú en el inicio de la era Gareca, en la Copa América Chile 2015. Los repito: Advíncula, Farfán, Carrillo, Ascuez, Zambrano, Pizarro y Vargas. La defensa titular, señores: Advíncula, Zambrano, Ascuez, Vargas, Claudio Pizarro, André Carrillo, Jefferson Farfán. Y Ricardo Gareca tuvo la valentía, tuvo, como dicen en México, los tompiates bien puestos para decidir jugársela por otros elementos y que vayan volviendo poco a poco conforme se vayan ganando nuevamente lugar en la selección. Una situación muy distinta, ¿no? Muy distinta si la analizamos de manera detallada, porque yo escuchaba, leía, pasó lo mismo con los jugadores peruanos. No, a los jugadores peruanos les costó. Y de los 7, 3 no volvieron nunca más a la selección con Ricardo Gareca. Entonces son situaciones que si uno las analiza se da cuenta que son distintas. ¿Cómo le irá a Chile? No lo sabemos. ¿Cómo le irá a Gareca con esto? No lo sabemos, pero nos queda claro que es una situación donde mandó la desesperación del hoy entrenador de la selección chilena. Arriba Perú, señores. Se juega el Clásico del Pacífico. Están pasando cosas.